El secreto de perdonarse a uno mismo. Muchos hablan de perdonar a el prójimo. Muchos hablan de liberarse y perdonar por lo que otras personas en algún momento dado te han provocado dolor o sufrimiento. Mas en cambio, no nos han contado que la verdadera iluminación del alma es perdonarse a sí mismo. A muchos de nosotros nos enseñaron desde pequeños a generar culpa por lo que le hicimos al otro. Inclusive en las propias iglesias te enseñan a pedir perdón por tus pecados. Y es ahí donde te enseñan a generar la culpa. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos culpables por algún hecho, situación en la que actuamos de una manera que se nos dijo que no era la indicada? Y eso muchas veces te hace sentir inferior. Entonces es ahí donde se genera la culpa. Pero sobre todo el autorreproche a uno mismo. Hay una frase muy célebre que dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y eso es solo para recordarnos que nadie, absolutamente nadie, es perfecto. Todos tenemos nuestras sombras y todos tenemos nuestra propia luz. Quiero hablar sobre mi propia experiencia. Por mucho tiempo viví pensando, juzgándome, criticándome, culpándome por cosas que, más que nada, situaciones en las que en ese momento actué como yo pensaba que era la manera correcta. Conforme va pasando el tiempo, la mayoría de las personas nos damos cuenta que pudimos hacerlo mejor, pero para eso son las experiencias, para eso es la vida, para aprender a tomar mejores decisiones la próxima vez que se presente una situación similar a la que se vivió. Saber reconocer los errores es de humanos, mas sin en cambio reconocer un error y volverlo a hacer, eso es muy diferente. Casi nadie habla de lo difícil que es perdonarse a sí mismo. Cuando uno vive con culpa, inconscientemente se la pasa reprochándose una y otra vez el por qué actuó de cierta manera o por qué tomó ciertas decisiones. El perdonarte es un acto de amor, el acto de amor más puro que puedes hacer por ti mismo, como lo mencioné. Muchas veces, inclusive si tú o la persona no fue la culpable y sobreactuó no de la mejor forma, mejor dicho, y se queda con la culpa, la persona que verdaderamente provocó la situación está tranquila. Y muchas veces la víctima se queda con la culpa y eso le genera de cierta manera inestabilidad, inclusive un karma que no le corresponde. Cae en modo víctima. Por eso es tan importante perdonar al otro, pero sobre todo perdonarse a uno mismo. Cuando yo vivía con culpa, sin darme cuenta, en mi subconsciente había una culpa por hechos que yo había vivido, experimentado en cierto punto en mi vida en el pasado. Y como yo no me daba cuenta de que existía una culpa en mí,
muchas veces experimentaba sucesos no muy gratos en la vida exterior. Y recuerdo muy bien que muchas veces cuando pasaban situaciones no muy agradables, yo misma me decía que sí, que era por eso, por lo que yo había hecho, y me culpaba muchas veces y creía que eso era justo, que lo que me estaba pasando estaba bien porque lo que yo había hecho, que era como karma, recordando que la culpa viene acompañado con el karma. Muchas veces personas que experimentan la culpa y después experimentan sucesos no muy agradables, piensan de cierto modo que es su karma, que a la misma vez se refiere a la culpa que ellos tienen por sucesos que han provocado. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es perdonarse porque, como lo he mencionado muchas veces, nadie es perfecto y todos en un momento de nuestra vida pasamos por sucesos que nos hacen de cierta manera reflexionar y cambiar para una manera mejor. Si esos sucesos no te ayudan en su momento, entonces quiere decir que no estás evolucionando. Son vivencias que cuando pase el tiempo te darás cuenta que te enseñaron quizás a ser más comprensivo, quizás a entender que el otro no tenía de cierta manera la culpa, a tomar más responsabilidad, a entender que el otro estaba también actuando de acuerdo a su conciencia en ese momento. Pero sobre todo, pregúntate a ti mismo, ¿qué te dejó esa situación? ¿Qué aprendiste de esa situación? ¿Qué volverías a hacer y qué no volverías a hacer? Al final de todo te darás cuenta que no existe más que el agradecimiento por la experiencia, el agradecimiento incluso a tu alma que decidió vivir esa experiencia, la sabiduría que ahora posees, pero sobre todo la compasión hacia ti mismo, hacia ti misma, sin dejar de mencionar que el perdonar a otros, el perdonarse a sí mismo, no sirve de nada si sigues actuando de la misma manera de la que lo hiciste en anteriores ocasiones. Siempre recuérdale a tu alma, a tu mente, a tu psique, incluso a Dios, que te lleven por ese camino de las virtudes y te ayuden a actuar mejor de acuerdo a las experiencias vividas, por el mayor bien tuyo y de los que te rodean. Pero sobre todo, que si de cierta manera hay culpa en ti o aún existe culpa en ti, que te ayude a perdonarte a ti mismo o a ti misma, porque vivir en culpa no es vivir una vida plena, y mientras estemos vivos siempre hay la oportunidad de elegir vivir una vida luminosa. Como comenté, por muchos años me sentí culpable y en mi edad adulta decidí pedir perdón por todo lo que conllevó ciertas situaciones, pero no me daba cuenta que estaba viviendo en modo de culpa.
Cuando uno vive en modo de culpa, usualmente el cerebro te hace autocastigarte o muchas veces sacrificarte para remendar cualquier error que crees que has cometido. Muchas veces en las iglesias te enseñan que el perdón, que el pedir perdón es la manera de liberarte de tus pecados y así poder tener una vida más plena. Pero en realidad, para tener una vida más plena, no se trata de perdonar al otro, se trata de perdonarte a ti mismo, a ti misma, a perdonarte por haber actuado de cierta manera, por tomar ciertas decisiones que en ese momento creías eran las más adecuadas. El perdonarte a ti es el acto más humilde que puedes hacer para ti. Es a nosotros a quien debemos perdonarnos, es a nosotros mismos al que debemos tener compasión para así poder tener una vida más plena, sobre todo con nosotros mismos. Pues la culpa hacia uno mismo es una forma de autocastigarse. Así que para perdonar a los otros, primero hay que perdonarnos a nosotros mismos. Recuerda que nadie es perfecto y que a esta vida se viene a aprender. Y que si en algún momento dado te dio miedo a equivocarte o te juzgaste por eso, eso también cuenta como experiencias de la vida. Para perdonarse a sí mismo, muchas veces basta con la intención, con el simple hecho de ponerte en silencio y decir: me perdono porque hice en ese momento lo que creí que era lo indicado con lo que sabía en ese momento. Porque en ese momento tu grado de conciencia era inferior a la de ahora, sin culpas, sin reproches. Esa es una manera en la que tú puedes empezar a perdonarte a ti mismo, a las situaciones y a las personas que participaron en ese momento. Nos vemos en un próximo capítulo y que tengas una feliz vida.